de que mucha gente está yendo porque pues vamos a pasar por el puente a ver qué onda. Y entonces se está congestionando a ciertas horas ahí en el puente. Ya veremos después si eso es nada más por la euforia pueblerina de pasar por un puente de desnivel nuevo, ¿no? El debate está en si era una obra prioritaria en este momento con los problemas que se tienen en las periferias de la ciudad, en muchos lugares, donde la pavimentación es un tema de salud pública. Necesitamos este tipo de obras. No es si queremos o no. Tenemos que hacerla y tenemos que buscar el cómo sí. A la par de todas las circunstancias que menciona aquí Edgar, de bacheo, etcétera, etcétera, porque también se requieren en ese otro Hermosillo que hemos dejado abandonados. Ojo, no es culpa de esta administración exclusivamente. Si nos vamos en el tiempo para atrás, pues ha habido otras administraciones que han dejado chingados Hermosillo, esa es la verdad, ¿no? Ya lo vimos por aquí en alguna ocasión y Roberto me salió con una bola de maromas ahí, pero bueno. Le pregunté a Alejandro también y también no, como que no quedó claro, pero bueno. No, te lo dejo muy claro, tú no quieres entender. No, Sí, que sí, claro, sí, no, sí. no, me habló de pago de proveedores y si no se pueden endeudar para pagar proveedores. No, se pagó Y tú proveedores también dijiste. anteriormente. Escuché a Lorena Valles en una entrevista hablando de eso. Y yo digo, pues Lorena, que no fue a la inauguración del mercado municipal de la rehabilitación y no fue a la rehabilitación de la Sauceda. ¿Qué más prioritario? Pero O sea, y no fue también, están rehabilitando todas las calles del centro. Nunca la he visto criticando las prioridades del gobernador. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Iniciamos, y mira, casi te agarraban como el chavo del 8, hablando mal de la gente. ¿Qué andabas Roberto. hablando mal de Verde? Andabas hablando mal de la hablando gente, ya mal? mero te, Estamos hablando mal de ti, Roberto, te prendían el micrófono, ya mero empezamos. Hubiera estado bueno. Pero ¿quién se le va a ir a decir? Es su amigo. Es su No, amigo, no, pues, Roberto. pues por eso andan ahí. Oye, es más amigo de él que de nadie. Es más amigo de él que de nadie. Ya sé, hombre. Está bien, está bien. Pero yo no le voy a decir. Aarón mío es también, plural. mío. es Pero un yo no, hombre- pero yo no le voy a decir Bueno, no tiene amigos en todos lados. Tengo amigos de todos lados, pero yo no niego mi inclinación por Por la Por la tontería. izquierda. pues, pero O eres comunista. ¿no? por la Sí eres izquierda, comunista, dice Roberto que eres pero comunista. no soy comunista, pero sí me gira para el lado de la izquierda. Pero el problema es que también es allá, ya lo he dicho otras veces, no ejercen políticas públicas como gobierno, como realmente de izquierda. Sigue el neoliberalismo No, picándose. no. ¿no? Le han puesto De candados, izquierda, hay sí, algunos candados. Socialdemócratas, no ¿Ya? comunistas. No. Socialdemócratas, el comunismo, ¿no? Realmente. Es centro, ni fu ni fa, ahí andan con meditas de Nunca de tuvo centro y éxito. que no, o son o no son. Por lo menos, mira, a Roberto le reconozco que sí, yo soy de derecha, punto. Y el Pero ruso, eso de andar y el de ruso, centro, el ruso eso de no, ultraderecha y Roberto ya. derecha moderada. Roberto. Derechas, El ruso, quítale lo el moderado. ruso era del Yunque, pues cuando era Yo te quise panista. mandar al centro, Era no del te Yunque. Sí, el ruso. Con un crucifijo. No, y tenían, yo de repente veía en juntas de pistas. Yo veía que de repente el ruso hablaban como en clave entre varios ahí. Y que traía ¿Para qué un lo de echas esos del como pan? Mane. ¿Para qué lo echaste del pan? Una de estas de espinas aquí enrollada. Es Para el el monje, flagelo, pues. el monje ¿cómo le decían? El monje Sabanerola era, ¿no? Al ruso, porque No tarda en regresar. ¿Te acuerdas de para el los, ruso. en los tiempos de los Uffizi y de la familia esta de los Medici? Medici, De los sí. Medici en Venecia, ¿no? Y que cuando los acusaba a todos No, de que- Florencia, ¿no? En Florencia, perdón. Florencia. Y que acusaba a todos del mal, el monje. Acuérdate que Florencia fue la cuna del Renacimiento y Ah, los Medici entonces eran los mecenas. sponsors, ¿no? Y el ruso es como ahorita, pues el monje Sabarenora, dije, fíjate, me traicionó el subconsciente, el ruso, digo, el monje, pues. El monje era el que estaba en contra de que anduvieran pintando bichis ahí a los Ah, angelitos y todo eso. En ¿no? contra del Renacimiento. Del Renacimiento, pues. ¿no?
Ya cambió. qué ya conservador fue- extremo. Legionario. Ya cambió Jorge Russo, lo que pasa es que No, ahora tiene una... cambió, pero de partido. Pues aquí viene y da reversa, ¿eh? Aquí No, viene. digo, es más abierto para ver algunos temas. No se te olvide que votó a ¿Alguno? favor ¿De qué? de la comunidad LGBT. Ah, porque ahí Matrimonio hasta ahí igualitario. llega su límite. Es como las feministas de la 4T, ¿viste cuando defendieron a Cuauhtémoc Blanco? Hasta ahí les llega el feminismo, ¿no? Cuando viene la orden de arriba. Así pasó con el ruso, pues le mandaron la orden de arriba, pues sí. Que tenía que votar a favor del No, y lo del- hizo bien, desde mi del- punto de vista es un derecho hoy en día. Bueno, ya entraremos en otros un temas, ¿no? derecho de derecha, pues sí, pues, no. derechísima. Pero bueno, es otro tema. Cuando están temas complicados para él, pues le dice, Rogelio, ¿puedes suplirme, por favor? Porque sigue sosteniendo Roberto Romero que se van a aliar y Se va a haber entonces una alianza. le dice, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué maromas vas a dar para, o sea, porque ahorita le tiras mucho a Toño y cuando ya estemos en el que lo vas a apoyar, ¿cómo le vas a hacer para Fíjate que yo decir, acabo de ver una modérate, declaración apenas la semana pasada Entonces, de Rogelio, Natalia Rivera. Yo acabo de escuchar una declaración, dice Que no. con el Toño sí, pero con el PRI y el Exacto, PAN no. así es. Sí. Entonces les va a quitar Nosotros todo. sí los queremos a ellos. Pero, ¿Por pero qué? es más ¿Qué fácil, porcentaje? sí, ¿Qué porcentaje? yo sé Yo- eso también, es más fácil que el Toño se vaya por Movimiento Ciudadano. a que haya alianza. Pues ya fue candidato una vez, pues ya fueron juntos. Pero Para candidato al Senado bueno, fueron- PAN, sí, PAN, Movimiento Ciudadano. PAN, PRD, Sí, el PAN, Movimiento no, de plano Sí, ya pero, no van. pero quedó muy mal esa cosa, pues, Movimiento y Ciudadano. ya no, como que no les dieron. Pero Mira, no dicen- les conviene MC dicen ir que en donde alianza, fuego hombre. hubo, cenizas quedan, ¿no? Pero no les conviene porque ellos tienen que reafirmar que son una fuerza propia y que no Independiente. son o el Pero- verde de las chiruzas que traen colgadas Hay ustedes que ahí aprender dándole los errores, oxígeno. ¿no? Hay que aprender los errores, que A vengan. los leperos esos. Así es. No me queda más que reírme, Flores, ¿no? imagínate Ramón Flores. Bueno, ya, no quiero hablar no voy a contaminar. Además, aquí tenemos, mira, a invitado de lujo, Alejandro Castrejón, que está viendo aquí Alejandro. en vivo el programa. Todo. Ya te diste cuenta, ¿no? Cuando comenzamos tarde, quiénes son los que tú viste que llegué temprano. Le vamos a cambiar, en lugar de pendenciera, la mesa impuntual la vamos a poner. Y nomás que precises que Movimiento Ciudadano estaba aquí primero. Está cierto, el único puntual fue acá Rogelio Cote, ¿cierto? No, Yo yo fíjate llegué a que tiempo yo, también. de veras, Propietario de los soles de Sonora. pensé sinceramente que no iba a llegar. Estaba pensando hasta disculparme, pero crucé toda la ciudad en 5 minutos. Por el puente. Por el puente. Y pitaste cuando pasaste. Mande. Pitaste. No, no, Le como hiciste ya, así, le hiciste como- pi, así. como ya he pasado 20 veces, pues no. Son los que le da vuelta. Ya, Vive en el norte, el sí, mamón, ¿qué va a ya- estar pasando ya no- aquí? No, ya no me traigo chiste a quitar, pero Yo sí soy un de usuario. veras ¿no? que sí Debo te decirlo. transportas, ¿eh? Cuando vas ahí, sientes, a la madre, sientes que estuvieras en otra ciudad. Lástima que sea una aspirina, ¿no? Que no mejore allá te vas y te atoras en el Bulevar Las Quintas. Eso es mentira. Sí, no. Eso no, es mentira. No, No, yo no ya es pasé. mentira. No, es mentira. No. No es mentira, Bueno, Roberto, yo por lo sí menos creo por estos ahí, días. mentira. Y que hay que ver, porque Hermosillo, siendo Hermosillo, ¿cómo es? De que todavía muchos tienen esa venia así pueblerina que no la pueden dejar. Pues creo, o sea, tampoco tengo los elementos suficientes para aseverarlo, de que mucha gente está yendo porque, pues, vamos a pasar por el puente a ver qué onda. Y entonces se está congestionando a ciertas horas ahí en el puente. Ya veremos después si eso es nada más por la euforia pueblerina de pasar por un puente de desnivel nuevo, ¿no? Pero si se queda así, híjole, ya a ver, yo pasé ayer, sería que por alrededor de las 3 de la tarde, algo así. Sí, pues no se ve mucha mejoría en el flujo, pero creo yo, porque todavía hasta gente pitando cuando va por abajo, fíjate. Sí, hacen Haz de eso. cuenta que, ¿te acuerdas del trenecito que era el parque infantil que pasaba Sí, por un puente también? Así, porque pi, ahí gritabas cuando pitaba, ¿no? llegaba la voz, Así sí. anda la raza ahorita, pero bueno. Roberto Romero, bueno, a todos bienvenidos otra vez, muchas gracias, por estar de nueva cuenta aquí. Roberto, Dígame usted. es obra del adversario de ustedes hacia el interior No, del ningún adversario, ningún no, adversario. sí, porque están compitiendo, no, no, quieren no. ocultar el sol No, con no, un no. dedo. Pero bueno, el gobierno No, no es siguen cierto. siendo ahorita Digo, me todavía, haga ¿no? que seamos motivo de tanta elucubración, pero no es cierto. No, sí es cierto, No, sí es es cierto. cierto. Hasta inventaron la Es cosa como si yo esa. te dijera que los de MC ahorita son es como una cosa así. No. No, no, tiene no, nada que ver. Nada que No, ver. hombre, no, estoy no. diciendo una cosa, Ah, pero ya, bueno. una cosa ¿Verdad? de ¿Qué te locura. ¿Verdad que no es cierto? De locura. ¿Verdad que no es cierto? ¿Verdad que no es cierto? Toñistas contra padrecistas por la candidatura
al Hermosillo. No, y todo eso, todo Pero no mundo por la lo- gobernadora, Todos todos somos los, Bueno, los primero la mismos alcaldía, fu- la candidatura de la alcaldía. Para el 30 van a andar agarrados por lo otro. Si puedo es decir que hay incluso agarre, a decir lo mejor públicamente. Toño se va del PAN El otro o no sé, ¿no? No, ahorita voy a comentar qué me dijo Bulmar. O a lo mejor no Bulmar, les sí. bloquean la candidatura. Dice que les toca acá a ellos. Que no les aceptó Gildardo la ¿La qué? Pues la faramaya esa que hicieron ustedes de la intención por escrito de que quiere ser candidato. Un día antes, se hizo todo como se planeó. A mí me dijo que no se lo Tengo hasta aceptaron. la hoja de recibido, si quieres. A ver, te la mando. échala porque para callar boca. Te la porque consigo, me andan diciendo eso. O sea, yo no la tengo personalmente. Le voy a pero preguntar a salimos Roberto, con una le hoja de dije. recibido, pues, si- Le voy a preguntar eso a Roberto ahora. No, Porque pero es eso lo que me te dijeron. digo, pues son de lo cobran. Pero son del mismo. Fíjate cómo andan ahí las cosas. No, Mándame la hoja Siempre, como decía Churchill, pues no. O sea, las peleas. comparación. Ya ves que sí hay. Y primero los llega y sí hay. No, sí hay. pero siempre hay Pero ciertas ¿no? fracciones de gente que no tiene la altura de miras de lo que viene. Y hay unos grupúsculos ahí, pero no es el Toño, ni, No, su yo no ni digo la que sea el mayoría. Toño, Ah, no, bueno, no. pues, Además, de hecho. siempre habrá alguien Pero que es no la le esencia guste, de la ¿no? política. No son. Claro, No se claro. asustan, Es la como si te disputa dijera por el yo poder. que todos están con Claudia ahorita. Pues no, ¿verdad? O que todos Claudia? están con ¿La Claudia. presidenta? ¿No? Es O que un todos honor están estar con Claudia o que hoy, todos claro. están ahorita con Lorena o con el otro o con el, no sé, pues no va a ser No, así. todavía no pues. saben con quién está porque no hay señales. No, entonces eso están era ahí. antes cuando estaban esperando el Andan dedazo. yendo para los Pero dos ya no lados, hay eso. ¿no? Ellos No, van a eso sí, hacer no. una contienda interna democrática y Una van a consulta, elegir una consulta a la ciudadanía. consulta a la ciudadanía, porque el pueblo pone y el pueblo quita. O sea, le hace El mucho pueblo caso, manda, le cuesta. como dice la ¿no? Constitución, pues. ¿No Bueno. te gusta eso? Así es. Entonces, Al lugar, como dicen en la publíquese. al lugar, como Oye, dicen me quedé arrancando en la fácil. corte Ya me estadounidense. siento cómodo. El puente paso de desnivel. Puente ¿Por qué Churchill. tanta euforia, Roberto? De un cierto sector, pues, ¿no? de un cierto sector. Pues, ¿por qué tanto euforia? Pues no sé, pues a mí sí me gustó la obra, me hicieron un evento muy llamativo, muy bonito, pero más allá de eso, que a lo mejor a eso se refieren con la euforia, pues es un asunto que vino y ayuda mucho a la movilidad en el sector. Ya hablando en serio, cualquiera que conoce la teoría de colas, que es matemática de ingeniería básica, sabe que quitando el nodo o cuello de botella de un sistema de flujo hacia los alimentadores se libera en gran medida la espera de cada una de las estaciones. Entonces es lo que realmente se desató. Yo creo que sí va a tener, más que por la gente que está pasando, Aaron, va a tener un periodo de ajuste natural de la sincronización de los semáforos, ¿no? Y eso es natural, eso es... ¿Por qué? Porque desgraciadamente en Hermosillo no tenemos un sistema homogeneizado, computarizado, como existe en otras ciudades como la Ciudad de México o Monterrey, que creo que son las únicas dos ciudades de México que tienen ese tipo de sistemas. Yo la verdad veo una obra bien hecha, en la que se pensó de forma integral en todo. Podría yo decir que es una obra exitosa. Habría que revisar la parte de los costos, ¿no? De que hablábamos ahí, de que se había dicho Que no lo han querido transparentar, cierta, ¿no? Información no tanto pública, ¿no? como que no la han querido transparentar, hay información pública, ¿no? Y es información sujeta a escrutinio y transparencia. No sé por qué, por ejemplo, dicen eso. Yo creo que más bien están esperando a que se termine la obra para poder hablar de números concretos Ya se y terminó, cerrados, ¿no? ¿no? Bueno, me refiero yo a que se termine de liquidar todos los costos y todos los posibles escaladas que haya tenido por cambios de precios, por cambios de volúmenes, etcétera, para poder hacer público esa información, o ya además en forma integral y total, porque sí ha habido parcialidades de entrega de información. Entonces, eso habría que ver. Parece ser que habían tenido un presupuesto X y terminaron X más punto 1.1, o sea, el 20% más, que en una obra de esas dimensiones y con las consideraciones que se hicieron, ¿no? ¿Y cuánto Entonces, tienen por pues nomás la ley? inflación son 14%, la inflación constructiva del año fue ¿Y 14%. por ley cuánto es que te puedes...? Hasta el 25. 25. O era, en mis tiempos, no sé cómo sea ahora, ¿no? El caso es que sin contar la inflación, pero aquí estamos hablando de contando la inflación. Entonces, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Celebro que tenemos un alcalde que piensa, vamos a decirlo así, que la ciudad merece otro tipo de infraestructura.
Yo creo que las ciudades en general han sido abandonadas desde hace muchos años Por lo a, general. a su suerte y se aceleró muchísimo más, en todo caso, si le quieres poner desde allá el abandono con la llegada del nuevo régimen, ¿no? Entonces, si quieres luego hablamos Pero más de eso, pero en esencia es lo que yo Hace podría un decir de trienio eso. nomás, el de Célida. Y que eras asesor. Entonces, ¿Cómo? No te entendí. Entonces, No, a ver, del nuevo plantéame régimen, bien la del nuevo pregunta. régimen que hablas, acá en la ciudad, estás hablando de la ciudad, pues. No, dije, nada las más. ciudades han sido abandonadas en términos generales. Porque si tú vas a Obregón, por ejemplo, aquí critican los baches. Aquí por lo menos se ha tenido la delicadeza, y no nomás Toño, sino Toño ha continuado un trabajo que creo que fue estratégicamente diseñado desde el mal oro, de las arterias principales, estarlas rehabilitando, ¿no? Y por lo menos las arterias principales de Hermosillo están, vamos a decirlo así, transitables. Tú vete a Obregón, tú vete a Navojoa, que yo transito seguido por ahí, vete a Nogales, están hechas pedazos. O sea, no tienen vergüenza los que andan criticando. Entonces, ¿por qué? Porque cambió el régimen fiscal, Aarón, es la neta. O sea, los ayuntamientos tienen mucho menos dinero. Él como experto municipalista te lo sabrá decir, ¿no? Pero tienen mucho menos dinero en forma proporcional que antes. Eso es una realidad. O sea, Bueno, yo no, es un tema local, no dejo de tener una camiseta institucional, así que no voy a ser tan pendenciero, Aarón, así que no esperes una se está posición, quejando mucho no la esperes gente una que ya posición le van a tener que radical, llamar de otra manera, que radical. que no es pendenciera. Sí, y- sigamos Va a con tumbar- temas va a tumbar el rating, internacionales. va a tumbar y el locales. rating. A ver, bueno, pues tú planteaste el tema desde una perspectiva única, con este tema de la euforia que hay, que es real, que hay así pues como cuando tienes el juguete nuevo, ¿verdad? Que te lo compran y la gente ahí empieza a pasar, etcétera. Yo quisiera que viéramos a detalle, pues es realmente, como dice Roberto, un tema del que me ocupa parte de la función institucional, que revisemos en estricto sentido el tema de la movilidad en Hermosillo. Entonces me traje datos que no dejan de sorprenderme al final del día. Un paréntesis, por ejemplo, en la dependencia en la que yo estoy, en el Centro de Desarrollo Municipal, me toca, pues ya se lo acaba de cancelar, pero me toca, por ejemplo, repartir el recurso producto de la recepción que se tenía del Repube, de los vehículos regularizados. Entonces traigo la información puntual de cuántos carros se han regularizado. Bueno, puntual en términos de lo que realmente se ha ¿Qué comisión transferido, ahí en porque la luego hay una... repartida, no? Es absolutamente de manera directa la transferencia, es una de las Ya cosas no hay exitosas intermediarios como- que preparó el presidente. Como en el pasado. No, a quien le fue excelentemente En el bien, por legislativo cierto. había una industria esa, Fíjate, Aarón, al que le fue muy bien con el Repube es Hermosillo, justamente. Es el que más recursos captó. Estamos hablando, ahorita doy el dato, pero que mejor le fue a nivel de la nacional captación o, del Repube. o de... No, en el Estado. bueno, en pues el es Estado. lógico, es la ciudad más grande. Bueno, Pero dime cuánto pero había es, una característica. pero En da el estricto dato. sentido les debería haber ido mejor a las fronteras, porque se supone que ahí estaba. Lo doy de una vez el dato. Mira, A ver. estamos hablando de que se recibieron alrededor de 112 millones de pesos. Estamos hablando de que se regularizaron más o menos alrededor de 50,000 vehículos para el Estado de Sonora. 112 millonzotes. Estamos hablando de que hubo una captación para el Estado de Sonora de 454, 375 ¿Cuánto es mil el millones de presupuesto? pesos. De 5,000. El de Hermosillo anda arriba de 8,000 ya, empezó hace unos años con 6,000. Ahorita anda en Entonces, 8,000 millones de pesos. No es ni el 10%, ni el 1%. ¿Cuánto sería? Aarón, es irrisible la cantidad. Cualquier programa en una ida a México, ¿Qué es antes adicional? íbamos ¿No? y la bajábamos. ¿Qué es adicional? Bueno, estamos hablando de que al final, te digo, es que hay que tener lado, ¿no? Este es un programa que no existía, hay que verlo desde esa óptica, Roberto. ¿Cuántos carros estamos metieron? hablando de que de manera directa, 2,240 por vehículo. ese es el más o menos, entonces son alrededor de 50,000 regularizados en Hermosillo, en el Estado son un poquito menos de 200,000. Y entonces justamente una de las particularidades que tenía este programa era etiquetarlos justamente en obras de pavimentación, o sea, de bacheo que no se hizo, algunos optaron, la mayoría de los municipios, a mí me parece muy interesante, optaron por hacer los cruceros de concreto, de cemento hidráulico. Se hizo aquí en Hermosillo, se hizo en Obregón, eso fue uno de los éxitos también en Ciudad Obregón. Pero vamos a revisar el tema de fondo que tenemos aquí en Hermosillo. Y a ver, y para no sacar el tema de la hora, a ver,
¿Una obra necesaria? Sí, por supuesto. Prioritaria, ahí está el debate. O sea, es decir, estamos hablando de que se invirtieron, según la fuente de la Dirección General de Infraestructura, como dice Roberto, De faltan las inicio era cifras finales, hablan de 415 412 millones de pesos que se invirtieron y que al final del día el debate está en si era una obra prioritaria en este momento con los problemas que se tienen en las periferias de la ciudad, en muchos lugares donde la pavimentación es un tema de salud pública, donde hay todavía una gran cantidad de lugares, de calles en colonias, pues donde el polvo genera. Entonces, es como ves también, o sea, es la visión que se tiene hacia dónde se orienta la inversión, y para mí eso todavía es mucho más importante que revisar este tema de la euforia que hay, que dicho sea de paso, eso sí lo digo como lo están viendo todos los ciudadanos, se necesita tener a lo mejor semáforos inteligentes. Yo confío en que vaya a haber un ajuste en estos días, porque sí, yo soy un usuario, yo vivo para el poniente, y la verdad es muy bonita la obra, en definitiva, por supuesto, es una obra bien realizada, como lo dice, y deberíamos de tener muchas de esas, deberíamos estar construyendo de manera permanente en la ciudad. Hace falta una cantidad de cruceros con esa característica. El tema está que en función de tu realidad, de los recursos que recibes, del presupuesto, ¿qué prioridades hay? Yo creo que ahí está el debate. Y me voy al fondo del asunto para una primera intervención. A ver, yo sigo asustado. Estamos hablando, según datos del INEGI, ¿no? Con el último informe de indicadores 2025, y también, primero doy la de información de Hermosillo, cómo vamos, que acaban de levantar ellos un censo, hablan de 667,498 vehículos de motor en placas en Hermosillo, más algunos que no, aquí tendríamos que estar Más de la incorporando mitad de estos la 5,000. población. O sea, espera, y todavía con el estimado de los vehículos, siguen entrando vehículos de procedencia extranjera que ya no van a entrar en el proceso de regularización. No todos pudieron regularizarse porque pues, solamente estaban los contemplados en el TEMEC, los que fueron fabricados en Canadá y en Estados Unidos, los que traían una letra, creo, algo así, o un número, pues no los podían regularizar, que es una cantidad muy grande. Hay una estimación de 700,000 vehículos en Hermosillo. Pues ese es el gran problema. Ese es el gran problema, la movilidad que tenemos. El INEGI te habla al 31 de agosto, pues es una cifra que no está más actualizada el Hermosillo, como vamos, de 553,000 vehículos. En lo que todos coinciden es que en el flujo vehicular que se espera, el aforo, perdón, entonces de 70,000 vehículos por día nada más hay. Entonces, esperemos que pase la euforia, que haya una sincronización de los semáforos, porque hay que decirlo, decía Roberto, que no se generó ningún problema. Pues ahí están todas las fotos, ¿no? O sea, número uno, ya no vas a poder venir cuando vienes de la calle Real del Arco, que tú podías dar vuelta a la izquierda e incorporarte. Ahora no, te tienes que ir a dar una vuelta, ¿no?, en U, enfrente del Costco, y eso ya te genera un proceso de saturación. Seguramente lo tendrán que resolver, pero eso está generando un cuello de botella ahí. Segundo, pasas el paso a desnivel, muy bonito, y llegas de manera directa al Boulevard Las Quintas, y entonces hay una saturación grandísima en la vuelta. Metros. Y la alimentación cuando vienes por el Solidaridad y das vuelta a la derecha para incorporarte también por el Colosio, se cierra a un carril. Entonces, de manera momentánea, pues se está generando ese problema. Esas son las colas y que yo confío, lo digo con toda objetividad, que hay un proceso de sincronización de semáforos, que yo no sé por qué no tenemos semáforos inteligentes. En todos lados los hay. O sea, es decir, ya no es un tema de costos, o sea, en realidad son accesibles. Nunca se lo propusiste a esa idea. Se hizo justamente un ejercicio, sí. Se contrataron algunos ahí, pero bueno, la infraestructura de la ciudad es muy vieja en ese sentido. Yo creo que, no sé si haya semáforos inteligentes, a lo mejor, allá donde pusieron las fotomultas, creo que por ahí sí hay semáforos inteligentes. No hay ni señalizaciones, ¿no? cabrón. Entonces, bájele, porque aquí a 50 metros ya está, de 100 váyase a 50, la madre. Por lo menos yo sí lo medí de la entrada de Guaymas hacia acá, en cuanto hay como una especie de curvita, ¿no? Y por el Cerro de la Virgen. Sí. Y inmediatamente ya veías el chingado. Iba a generar
lo contrario a lo que decían que querían evitar, ¿no? Que eran los accidentes por alta velocidad. No, en ese tramo, o sea, no había señalamiento, nada, no te avisaba que ya tenías que bajar a 50 y vienes en carretera y de inmediato, imagínate querer evitar la multa, bajar así de frenón de la velocidad. Bueno, pero bueno. Quiero poner una numeralia para ver las expectativas, para que sirva para base al debate, y en estricto sentido creo que el tema de fondo es la movilidad en Hermosillo. Este gran aforo, tengo una visión que ahorita quiero compartir, pero primero los datos, a ver la expectativa, la numeralia en este paso a Agarraste desnivel. más tiempo más tribuna que el ruso. Vehículos que circulan diariamente, o la expectativa son 74,000. La reducción de tiempos de espera es entre 15 y 20 minutos. 74,000 Diarios. La reducción de espera es entre 15 y 20 minutos. En horas pico tendrá que sufrir un ajuste porque eso es mucho en estricto sentido. Hablan de una movilidad incluyente, más de 3,000 metros lineales de ciclovía. O sea, ¿no? ¿Esperas entre 15 y 20 o En las redujeron horas pico. 15 20? En las horas pico, ¿no? O sea, es una 15 de 15 a 20 reducir metros. en tiempos de espera. Reducen Es reducirlo 20, no entre es que 15 y 20 esperes 15 minutos. según No, los no, cálculos. no. Así es, según los Que- cálculos que se hace. Que en lo el que, bueno, que por no lo se que está yo vi cumpliendo ayer y lo ahorita. que me han comentado de otros días, sí es una espera más o menos esa de la que estás. que ahorita no se está cumpliendo, no, Sí. es un poquito más. Sí. Y bueno, son 32,500 vehículos que utilizan el Boulevard Colosio, y hay 41,500 que se utilizan por el Boulevard Solidaridad. Bueno, palabras más, palabras menos, el tema será ahí que haya un proceso de normalización, que haya un ajuste de la semaforización, y que en estricto sentido volteemos, dejar para una segunda intervención, el debate con el tema de la gran cantidad, el gran aflujo vehicular, y qué tenemos que hacer si podemos voltear a otras ciudades para poder tener pues transportes públicos, como lo hacen en las ciudades europeas. Es que te vas muy lejos. El 80% Lo primero es de quitarle los la franceses, concesión por al amigo ejemplo, ese, ¿cómo se llama? se El que la transportan tiene. a su Jorge, trabajo ¿qué? en Morales, metro. allá de Ciudad México. Morales. Ese tiene el monopolio de Creo que se extorsión. apellida Bueno, no tiene Padilla, el algo monopolio de así. extorsión. Hay varios, pero es el machuchón ahí de Pues la. por allá pero bueno. tendrá que ir el debate, cosas culturales hacemos, cómo logramos hacer que la viabilidad en Hermosillo, en las condiciones, con el gran aforo vehicular que tenemos, pues qué hacer, qué alternativas, cómo le hacemos. Rogelio Cotter, por fin. Pues por Ya. fin llegamos, hay que ser pacientes, ¿no? Todo llega a su tiempo. Mira, fíjate, Aaron, que a mí me parece una obra interesante. Tengo que ser muy honesto, me gustó el contexto, ¿no? Sí, 2 años encabronado porque le tienes que sacar la vuelta, ¿no? Un poquito menos, ¿no? 1 año y medio, no sé, pues, pero ponle ahí. Como tú dices, todavía tenemos una cultura especial, los sonorenses, hermosillenses, primero el capibara, después el paso de nivel. Perdone que te interrumpa, pero yo no sé ni qué chingados es un capibare. Y cuando escuché así, iba en la radio, y que capibare, que Colón, y que mucha fila, y yo pensé que era un lugar, que habían puesto un lugar bueno, ¿y por qué se pusieron tan de moda esas mascotas? Es un tren ¿Qué? infantil y juvenil que tiene ya hace algunos años. Sacaron ¿Pero una... que no se llama capibara el...? Es un animal. Es un el animal, animal. es un animal. Sí, pero sacaron un muñequito Sí. muy famoso con una mochilita y se empezó a hacer parte de la Y cultura el pop. animal sí es perfectamente puede ser mascota doméstico. No. No es originario de acá. ¿no? Es de Sudamérica, Es de Brasil. de Brasil. Es entre un coche y Pobre, una rata ¿cómo lo- gigante. ¿Qué pasó? Sin agra eso, Hay ¿cómo? muchos, hay muchos. Pululan. Yo no entiendo por qué el extrañamiento. ¿Para qué se lo traen de ¿no? Sudamérica? Si hubieran ido más cerquita ahí. Capibara de mierda, diría el otro. Soy tu amigo. Y bueno, ¿y qué? Bueno, entonces el tema es que necesitamos este tipo de obras. No es si queremos o no. Tenemos que hacerla y tenemos que buscar el cómo sí. A la par de todas las circunstancias que menciona aquí Edgar, de bacheo, etcétera, etcétera, porque también se requieren en ese otro Hermosillo que hemos dejado abandonados. Ojo, no es culpa de esta administración exclusivamente. Si nos vamos en el tiempo para atrás, pues ha habido otras administraciones que han dejado chingado a Hermosillo, esa es la verdad, ¿no? ¿Qué me gustó? Cosas positivas de este tema. Bueno, la infraestructura bien. Yo hice mi propio
cheque, así como Roberto, que pasó en 5 minutos. A mí la primera vez me costó pasar en 1 hora pico un poquito de tiempo, precisamente por el semáforo del Obregón, no de la Real del Arco, la de Obregón, porque estaba ahí y se cruzan así. Pero bueno, creo que ya en esta segunda vez ya hubo ajustes. La verdad es que los últimos días, ayer y hoy, pasé muy rápido en la hora pico y no tuve tema. Yo creo que es una obra que sí puede funcionar. A mí me hace un poquito de ruido el tema del porcentaje extra de los 412 millones. Bueno, ya será un tema... 30 o 20, pues. Según los datos que yo tengo, 30, no sé si me estoy equivocando. Quiero esperar a ver qué en los números finales para ver cómo quedó. Y a final de cuentas creo que esos costos en una administración municipal o estatal se tienen que contemplar, ¿no? Si va a haber un ajuste inflacionario por la industria, o va a haber un ajuste inflacionario general, o va a haber un tema de lo que diga Simanes, tiene que haber una contemplación en el primer monto, ¿no? Y más que eso, creo también que algo de lo bueno que sí se le puede poner a la palomita a Toño Cesarán es que los recursos para esta obra pues son propios del municipio, ¿no? En otras ocasiones, y por ahí voy a sacar el dato muy pronto porque estamos trabajando en qué se hizo en anteriores ocasiones con la deuda a largo plazo, que es una deuda que mata y asfixia a Hermosillo porque no puedes hacer nada más. La número 1, la ciudad más endeudada de es México. La ciudad más endeudada en México con más de 1,800 lo que millones. Sí, claro, pues no. Sobre Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, ciudades infinitamente más pobladas, más grandes y más ricas. Que yo creo que, y si compara la infraestructura que tenemos en Hermosillo con Chihuahua, con Culiacán, estamos de la chingada, ¿no? Culiacán no lo manda porque se tiene que medir de otra manera, pero Mexicali, por ejemplo, Chihuahua, las que eran ciudades en los 80s, muy similares a Hermosillo, nos han dejado... Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no hemos tenido los gobiernos que merecemos, o que no estamos haciendo algo bien a la hora de administrar los recursos que son públicos, ¿no? Y esa es una realidad. Sí, estamos haciendo un estudio ahí para ver cómo a lo largo del tiempo los antiguos, digámoslo así, administraciones municipales se endeudaron. ¿Cuál fue la deuda a corto plazo que llevó a Hermosillo, a largo plazo que llevó a Hermosillo a estar en esos 1,800 millones de pesos? ¿Y en qué se invirtió? O sea, no vayan a querer salir con que una deuda a largo plazo, pues la echaron en fugas de agua, porque así se fue el dinero, ¿no? En fugas de por aquí o por allá. Entonces hay que estar muy bien, muy abusados en ese tema. Yo creo, como dice Edgar, que la problemática no es tanto el tema del paso de nivel, sino es un tema de movilidad. Como en Hermosillo, con 650,000, ¿cuántos son? 660,000 vehículos, 700,000. Vamos a poder circular con un sistema de transporte ineficiente y súmale las vialidades, ¿no? Que no están del todo como tienen que estar, o no están del nada como tienen que estar. ¿Por dónde nos vamos a conducir para lograr ese Hermosillo que le estamos dejando? Ya me olvidé las generaciones anteriores, las que vienen, Aaron, ¿no? Tus hijos, los hijos de tus hijos. ¿Para dónde vamos a conducir para poder tener esta viabilidad? Súmale otras problemáticas que tenemos, ¿no? Que es la falta de agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí hay que tener conciencia de lo que puede generar. Yo creo que a final de cuentas sí se van a ajustar esos temas. Yo creo que el semáforo que está en el Costco incluso desaparece, y como en otros lados hay que dar la vuelta larga para poder venir y buscar que ese corredor que es el Colosio vaya desde el poniente hasta el Unison, por ahí va desembocando y luego ya se vuelve el centro pues un camino más estrecho, ¿no? Pero ya movió una vialidad importante, ¿no? Y se tiene que hacer lo mismo en el norte, en Progreso, se tiene que hacer lo mismo en otras partes donde hay una circulación muy grande de vehículos, ¿no? Bueno, yo fíjate, andaba buscando porque aquí yo tengo el dato aquí del endeudamiento, cómo fue creciendo, pero no lo encuentro, no sé dónde, en qué chingada carpeta pero bueno, ahí luego ya lo vimos por aquí en alguna ocasión y Roberto me salió con una bola de maromas ahí, pero
Pero bueno, le pregunté a Alejandro también y también no, como que no quedó claro, pero bueno. No, te lo dejo muy claro, tú no quieres entender. No, Sí, que sí, claro, sí, no, sí. no, me habló de pago de proveedores y si no se pueden endeudar para pagar proveedores. No, se pagó Y tú proveedores también dijiste. anteriormente. Y lo único que hicieron es cambiaron de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Alejandro, el 80% No de la pueden deuda hacer que... eso, no te A ver, pueden otra dar para vez, pagar otra vez. Él cambió la deuda de corto plazo que tenía, que no era de proveedores, era de, ¿cómo le llaman estas? Factoraje. La cambiaron, la renegociaron y quedó en deuda de largo plazo para hacerla manejable. Él no la tomó la deuda. Esa deuda se venía arrastrando desde hace mucho. Nomás que tú no lo quieres entender. No, pues. sería otro tema para tratarlo. Pues porque muy, si nos muy metemos en interesante, eso, y valdría la pena irlo aclarando no, una es vez, porque por ahí van a querer hacer las numeritos y las vueltas. cuando se viene esto de la deuda, quien inicia lo fuerte es Javier Gándara, luego López Caballero y Maloro es el que es el rey de eso, ¿no? Pero ok, estaría bien luego hacer, invitar aquí con especialistas sobre eso. Pero bueno, a ver, en primera, yo creo lo positivo de esta obra es que efectivamente Toño Cesarán, pues yo creo con mucha disciplina financiera, con propio recurso y sobre todo de recaudación, hace esa obra recursos. No obstante de que pues le dieron para atrás a la ley de ingresos, ¿no? Del 2025. Y bien, como han dicho ellos mismos, bueno, en lugar de ponerse a llorar, pues bueno, ve la manera de cómo salir adelante. Me parece bien, la obra en sí, la calidad de la obra también lo he sondeado con algunos ingenieros, no estoy diciendo, yo no soy experto en eso, pero bueno, es una obra de calidad, está bien hecha, sí. No hay ahí que regatearle. Por aquí había un comentario que me decía que sí, qué culpa tenía el Toño de que fuéramos así de pueblerinos, yo nunca dije que el Toño hizo lo propio, a él tiene que venderlo eso y pues bueno, está bien. Una cosa es cómo se la compren y también cierta euforia que me parece muy incongruente de algunos que son los que han criticado los megaproyectos de la 4T, que no, como que el Tren Maya, bueno, lo que sea, y se vuelven locos con un paso a desnivel. Digo, híjole, está bien. Eso no es culpa por supuesto, de Toño Cesarán. Entonces, esa parte me parece loable, pero a mí yo sí con los tres difiero de que esa obra sea las que se necesiten en una ciudad como Hermosillo. Yo he tenido mesas aquí con urbanistas, otros especialistas en movilidad, y todos de lo que hablan es que ese tipo de obra solamente sigue incentivando el uso del vehículo, sigue siendo infraestructura para vehículo, vamos para atrás al revés de cómo las ciudades progresistas están trabajando en despresurizar el uso del vehículo, haciendo obras encaminadas más al peatón, a los ciclistas, en fin, y obviamente de lo que más abona a la pésima movilidad, el tráfico que está insufrible, es precisamente el pésimo transporte urbano público, que ahí sí también le reconozco al Toño, que no se ha quedado como los demás alcaldes diciendo, a mí no me corresponde, eso es del Estado y pues yo aquí me hago loquito. No, Toño, pues por lo menos a estudiantes de universitarios. En algo ayudó, pues, de perdida. Sí, claro, ¿no? Sí, me parece ese proyecto, desde que lo anunció, es más, aquí en mi programa lo dijo cuando lo entrevisté, cuando andaba de candidato para reelegirse, porque ya nos había dicho en una mesa de periodistas, nos había comentado eso, no lo había comentado en ninguna otra parte, yo le hago la pregunta y siempre me pareció un excelente proyecto. Bueno, pero insisto, ese tipo de obras, si cuando mucho van a ser aspirinas. Ahorita, Rogelio, tú decías, necesitamos más de obras para el norte, para acá, para allá. Pues sí hay puentes y a la hora pico están haciendo cola ahí, o sea, ese tipo de obras no son la solución en sí para despresurizar el tráfico, son aspirinas que, bueno, te van a servir por un momento
y después va a estar igual la situación. Se necesita hacer mucho más que eso. Yo creo que también esa obra ya no son las que se necesitan en una ciudad así. Se pudo haber hecho no dicho por mí, yo no soy experto en eso, pero sí por los arquitectos urbanistas que he traído aquí a la mesa o especialistas en movilidad, donde hablan de otro tipo de ingeniería, incluso ¿cómo le llaman hacer estos rotondas? Sí, rotondas y además es mucho más económico, se debe enfocar, dice, mucho más en la ingeniería de vialidad que en una obra, en una ingeniería de esa infraestructura. Y además es mucho más barato, ¿no? Sí, barato. Ese nomás yo dejaré eso. Digo, vamos a ver, el tiempo no los va a decir. Ahorita, la verdad que sí veo un debate en redes sociales de los pros, de los contra y de los protoño y todo. Tiene 3, 4 pinches días, no se puede ahorita, son muchos factores porque a lo mejor tienen que hacer ajustes con la semaforización. Bueno, y súmale eso, vuelvo a lo mismo de que ahí va mucha gente a pasar a ver cómo está el puente y todo. Y los que traen quemacocos sacan la pinche pomata y bueno, entonces, se necesita tiempo ya para que vuelva a la normalidad, la vialidad por ahí, y ya empecemos, ya veremos, pero sí, yo creo que son otro tipo de cosas que se necesitan hacer en la ciudad para, nos estamos enfrentando a un problema que ya nos está dando estragos, pero bueno, Roberto. Muchas gracias, Jorge. Perdón, Aarón. Pero Aarón. si te dije Roberto, ¿por qué me dices, me cambias de...? Porque tardaste como 2 horas hablando como el ruso. Pues. Pues es que me decías por... ruso, ¿no? Sí, Como oye, pues es que me dice mercenario el cabrón, pues que... No. Pues es No, que no. dio cuenta. No te, ¿cómo se dice? No te esponjes, no te esponjes. Oye, fíjate, Aarón, estoy de acuerdo en esencia con eso, ¿no? El problema de la movilidad en Hermosillo requiere una concurrencia de los 3 niveles de autoridad, principalmente el gobierno del estado, ¿no? Cada quien tendrá que hacer lo suyo. Hay que retomar la rectoría del crecimiento de la ciudad con un enfoque más moderno en el sentido de el sacrosanto derecho de no moverse, por ejemplo, ¿no? De los puntos de generadores o atracciones de movilidad tiene que replantearse el crecimiento vertical en vez de horizontal, de la ciudad, de promover la densidad de habitar la ciudad, no al revés, tratar de eliminar la especulación de terrenos no construidos. Hay que hacer una serie de cosas, pero principalmente hay que brindar una solución de transporte público masivo. El transporte público en Hermosillo, en el 2016, según Hermosillo Cómo Vamos y según una encuesta que hizo con un resultado muy parecido al INEGI, andaba por ahí de utilización alrededor, la gente declaraba que el 37% de la gente declaraba que usaba el transporte. Hoy solamente el 13% lo declara. Así. Entonces, no es porque ha habido respuestas de gente que me dice, no, lo que pasa es que ahora traen lanita y se compran un carro. No es cierto. La gente, un buen transporte público desincentiva tremendamente, no nada más a los que lo usan por necesidad, sino también a los que lo usan por una necesidad no económica. Es el primer elemento de medición en las mediciones de la calidad de vida de una ciudad. El estándar internacional. Cuando lo usa todo mundo. Exactamente. Ahí se encuentran todos. Así es. En las ciudades de avanzada y pues ahí están todos. Los carros, pues los desprecias, te estorban. En Nueva York, en las ciudades de Europa, en las principales ciudades de Asia, te estorba el carro. Nadie quiere tener un carro. Así es un estorbo. Y es carísimo. Entonces, entonces obviamente en Estados Unidos, nosotros estamos muy influidos, toda Latinoamérica, por la visión urbanística del oeste de Estados Unidos, que fue muy incentivada por los grandes corporativos de Chevrolet y en aquel entonces. Pero aquí lo emulan al revés, General Motors y ¿cómo se llama? Y Ford, que incentivaron, y Chrysler, que incentivaron pues que las ciudades siguieran necesitando del carro, ¿no? Entonces, si no, pues ellos iban a pasar a segundo término. Entonces, eso es una realidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en Hermosillo? Yo creo que es hora de ponerlo
en prioridad a el asunto de la movilidad, porque es de las, solucionando ese asunto nos va a subir muchísimo el nivel de vida a todos los hermosillenses. Necesitamos, no sé si es un metrobús, alguien dicen que es otro tipo de transportación tipo oruga, otros hablan de hasta, he oído hasta soluciones de tranvías, yo no sé que sea viable, hay que correr, pero los modelos, pero si están pensando, una cosa es que sea viable económicamente y otra cosa es que sea viable financieramente. Si quieren verlo como una manera muy neoliberal se ve, ¿no? Que es que se autopague con la gente que se suba, ahí los van a hallar. Eso no va a suceder, ni sucede en ninguna parte del mundo. El gobierno forzosamente tiene que subsidiar la operación. Sí. Entonces, se requiere una línea, al menos la solución más modesta que he visto, es una línea que recorra desde pueblitos, atraviese toda la salubridad, que es el centro vertical ya físico de la ciudad, hasta el parque industrial, y también otra línea que atraviese en forma transversal, pues como lo dice el lo tenía Javier Gándara, ¿no? Luego dijo que ustedes no los apoyó el gobierno del estado. No, desde... Sí dijo, ¿no? Sí dijo. Pues así es, él nunca tiene la culpa de nada, Javier. Pero desde la, ¿cómo se dice? Desde la central camionera hasta el aeropuerto es otra línea. Y hablan algunos de un circuito interior fabricado que una todos los puntos, ¿no? Entonces, esa se requiere, tarde que ciudad... Hermosillo es una ciudad de 1 millón. Fíjense. Pero también pégale un manotazo al actual transporte urbano. Claro, o sea, claro. Es una pinche mafia ahí. Mira, fíjate, no, es que por ahí hay que empezar. Tenemos a un especialista. Es por donde hay que empezar. Nosotros en nuestro tiempo tuvimos una guerra encarnizada con ellos, ¿no? Fíjate, Aarón, ciudades como Pachuca tienen metrobús, cabrón. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos metrobús? Más fea que un carro por abajo. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos un metrobús nosotros, no? O sea, ahora, cuando tú ves ciudades como Chihuahua, que ya tiene una línea de metrobús, que es muy similar a las dimensiones de esta ciudad, pues dices tú, nos estamos quedando atrás, y yo creo que eso le va a servir a todos, tanto a la economía como al bienestar de la gente. Imagínate tú con la Ford, en vez de gastar todo lo que gasta en transportar a la gente, las empresas satélites, etcétera, pues se pudieran subir la gente como en las otras ciudades del mundo, a transportarse a su lugar de trabajo de manera independiente, y a lo mejor hasta ellos pueden ayudar, porque ya les está costando ahorita. Sí. ¿Verdad? Entonces, en fin, eso yo creo que es a final de cuentas la solución. Y es que los dueños del transporte antes, ahorita es solo uno, ¿no? Y ni siquiera vive aquí, allá está en México, le vale madre, pero los concesionarios también eran dueños de estos vehículos, de los camiones que le dan servicio a las maquilas y todo, pues a toda decía que no funcionaban lo otro, de todas maneras le pagan buena lana y luego aquí les cobran a crean su propia necesidad. Sí, ¿no? Exacto. Es allá. Bueno, yo decía... Yo lo dije. Trae color comunista del comandante en jefe Fidel Castro. Con razón sentí incómodo al Roberto, así como que hacía así algo. No, porque se rascaba el ojo. Como la kriptonita de Superman, así. No, yo con ideas de izquierda, formado en la socialdemocracia. Pero trae maja, mira. Nunca ha sido comunista. Muy neoliberal. Es lo que te iba a decir. El Vinco sí es comunista. Es como el Vinco, es un quiere que lo invitemos burgués. acá. A ver, al rato me lo voy a contar que en el te golpe. Escuche. A ver, yo lo dije, es un tema de movilidad. O sea, el debate no es eso, si la obra o no la obra. Yo dije claramente que es una obra desde una perspectiva necesaria, no prioritaria. Ese es el tema. Si lo vemos en estricto sentido, de manera, es un tema cultural de fondo. A ver, no es posible que en esta ciudad, que involucra desde luego la responsabilidad que tiene el gobierno en todos los niveles, definitivamente, pero también esta cultura aspiracionista que tenemos los hermosillenses. Esa es parte del problema. O sea, es decir, todos queremos traer un vehículo, ¿no? Por un tema aspiracional. Estamos saturados, no es posible. No, pero no es espérame. No, a ver. El tema del transporte está cabrón. O sea, ¿cómo no vas a déjame terminar. Dije, hay que verlo de manera integral. Hay que verlo de manera integral y tiene también con esta, Anda que se quieren la facilidad. Alejandro sí es experto en el tema. La facilidad que hubo, la frontera hueca, hay que decirlo. Todos los carros chocolates, pues fue más fácil que una gran parte de la población lo adquiriera. No significa que no tenga que haber
una visión con perspectiva. Esa es la clave, ese es el tema que no la ha tenido nadie ni en Hermosillo ni en el estado de Sonora, para ser claros, con el tema de la planeación. O sea, sí, en Hermosillo me acuerdo que hubo 10, 20 años donde cada mes había una nueva invasión, promovida por los políticos, ¿no? Promovida de manera... Y no había una planeación. Ya ha venido, por cierto. Habría que decir con objetividad que ya ha venido teniéndose al menos una visión de un poquito más orden en el desarrollo, ¿no? Y cuando hablo también de perspectiva, es revisar, bueno, hablaron de unas ciudades, no tenemos que ir muy lejos a comparar, tal vez un metrobús, como el que ya hay, por ejemplo, en Mérida. Acabo de estar en Mérida, tiene unos camiones. Mérida es el un tipo ejemplo también, camiones eléctricos, pero precioso. Mérida es más grande que Hermosillo, tiene más habitantes. ¿Cuántos que hay Hermosillo? Aquí, ¿no? Eléctricos, entonces, ¿cuántos son? es incipiente, en realidad gas, creo que hay como... No, ya hay también. camiones eléctricos, ¿Cuántos incluso hay? hay unos del gobierno del estado. 3 nomás, no, había más que... Bueno, hasta donde yo entendí había 10. De los estados son 3, y del municipio son 10 más uno del... Sí, son yo No, es al revés, ¿no? Son 3 eléctricos del municipio que le ayuda a estudiantes nada más, son 3, y son 10 del estado. Al final del día lo que necesitamos es un tema cultural, ¿no? Primero, a ver, que haya, por supuesto, transportes desde esta perspectiva. ¿Por qué no también apostar en perspectiva, insisto yo, a otro tipo de movilidad? Como que le está ocurriendo en el Estado de México y en México, los famosos Los teleféricos. O sea, estamos tan saturados. Y le andas- Hay que le andas adaptarnos a la pirateando al realidad. Damián Cepeda, ¿no? Hay que adaptarnos a la realidad. Pues no, pues esos son de gobiernos de la Cuarta Transformación. Pues, no entiendo por qué Damián Cepeda, ¿no? La presidenta acaba de inaugurar una línea muy grande donde pues, se transportan en la periferia del Estado de México con estos famosos teleféricos que, por dicho sea de paso, creo que tienen un costo muy básico, Sí, pues una son cosa así. como Entonces, a ver, estamos hablando de que, fíjense nomás, Hermosillo, según el INEGI, está en el 7º lugar del ranking de congestión. Entonces, imagínense. nacional. Sí, o sea, pues una ciudad de 1 millón de Tercero. habitantes. ¿Cuáles son En los el dos primeros? No traigo el dato de los anteriores, me supongo que la Ciudad de México puede ser la de para una mayor, ciudad de la de 1 millón mayor habitantes, congestión. No deberíamos de tener esta congestión. Entonces, otra vez, es más, ¿cómo voy a salir del discurso así cuatroteísta, ¿no? De echarle toda la bronca a los neoliberales, que sí la es, de los que ya se fueron, pero ¿cómo No de los vamos a ver, neoliberales que están. cómo vamos a resolverlo? Y dijo algo ahorita Roberto, y creo que lo secundaste, no es un tema exclusivamente del gobierno también, si hay una concesión, el gobierno regula, el gobierno en este caso, el gobierno del Estado, por primera vez le ha estado invirtiendo, y te digo que tiene que ver con la visión del concesionario, porque curiosamente lo voy a decir, el mismo concesionario que es de aquí, de Pedro Padilla, que Ciudad está en de Hermosillo, México. es el que está en la Ciudad de México, y ahí hay metrobuses, ahí hay una movilidad todavía mucho más ordenada. Yo no creo que sea el dueño de toda la concesión, pero entonces es un poquito también de poder, en el conjunto de todos los niveles de gobierno, de una también visión cultural, que yo sé, al final del día, si le facilitamos, si existe un transporte eficaz, pues entonces vas a poder tener la alternativa. Yo cierro diciendo, fíjate, no es un tema también, al menos yo me tocó ver mucho la experiencia de Francia en una clase, no conozco Francia, nunca he ido por allá, no conozco ni Europa, pero como el 80-85% de la población sí tiene carro, ¿no? Sí lo tiene, pero lo usa única y exclusivamente Cuando sale de... los fines de semana, y el 80% se transporta al trabajo en el metro, Sí, es que sería una en los grandes exageración. avenidas. Entonces, es decir, y es un tema también de qué visión tienes, ¿no? Si tienes una visión ambientalista, si tienes una visión como la que aquí se ha estado discutiendo, y estando de acuerdo con estos urbanistas, como decías tú, y estos arquitectos, que planeemos otra visión de la movilidad de la sociedad. O sea, otra visión. Sin embargo, si ahorita, con los recursos que hay, con la capacidad tan limitada que tienen los finos, eso es una asignatura pendiente, yo lo digo en este foro, y en todos voy llegando justamente de la Ciudad de México a esta reunión con INAFED, con todos los estados, donde hoy
ya se empieza a poner más en el centro del debate este modelo de asignación de recursos para los municipios, porque al final del día, pues es el primer, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto ha sido histórico, es la primera vez que tiene una reunión con todos los presidentes municipales, dijo, los 3 primeros, se utiliza la clase política y los gobiernos utilizamos decir, es que los 3 niveles de gobierno, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, es en sentido inverso. El primer orden de gobierno es el municipal. Es donde el ciudadano va y toca la puerta, es donde el ciudadano no sabe si los recursos llegaron de aquí o de allá, que habría que ponerle paréntesis, en realidad la mayor parte de los recursos llegan de la federación y el modelo de distribución pues está en función de lo que dice la ley. Entonces, yo creo pues, insisto, que es tener una nueva visión de cómo queremos realmente transportar. Está más que saturado, es exagerado que cada 7 de cada 10 habitantes de Hermosillo tengan carro. 700,000 de 1 millón es realmente impresionante. Yo tengo mis dudas de esta cifra, se me hace exorbitante, se me hace desproporcionada. Entonces, nuevos modelos de transporte, yo dije que el acento es ver qué tipo de movilidad de futuro, con qué perspectiva la vemos, y bueno, y con qué recursos contamos, ¿no? Al final del día. Rogelio J. Es una locura esto de la movilidad. Tenemos un problema de fondo porque se conjugan 2 temas, ¿no? 2 factores principales. Uno, la cultura del hermosillense y del sonorense, ¿no? Al haber crecido en esa cultura pueblerina, ¿no? Pues tenemos ciertas costumbres, modos y usos, ¿no? Y uno de ellos es el vehículo, que también es un derecho. A mí no me parece, Edgar, en el tema del aspiracionismo, que el querer comprar un vehículo, un joven que trabaja, incluso si recibe la beca de estudiantes o si recibe el bienestar, pues no tenga el derecho de adquirir un vehículo, ¿no? La verdad es que sí. Y aparte, considerar también el factor clima. Vivimos en el desierto. 45 grados, 50 grados, ahí te quiero ver, ¿no? Ojo, una solución muy viable es tener... Los Sonapafo no traen nada. No, pues, pero al final de cuentas es lo que, es para lo que trabaja la gente, ¿no? Al final de cuentas quiere comprar un vehículo, bienvenido, todos podemos tener uno. O, decía mi abuelita, no todos coludos o todos O mejor bravones, ¿no? condiciones de transporte para que no haya Es correcto. Incentivo Es a lo que voy. comprar un vehículo. Se tendría que hacer una planeación, no sé cómo llamarlo, intragubernamental, para que de aquí a 2040 se pudiera hacer, no un metro, ¿no? Porque como tú dices, es una ciudad chica todavía, que va a crecer. Pero un metrobús. Sí. Un metrobús que va a crecer y vamos a requerir de todas maneras, aunque los ambientalistas, que creo que tienen mucha razón en lo que dicen, digan que se requiere otro tema, pero ese tema es de cultura. Es decir, tendríamos que cambiar la cultura del sonorense, en primera instancia, para poder abordar, pues andar en el motopatín o en la bicicleta, que a mí me encantaría. La verdad es que ni tengo la condición física, ni quizá el tiempo. ¿Para qué quieres ¿no? condición física con el No, motopatín? por la bicicleta, ¿no? El motopatín, pues no. Pues ahí la agarras. Sí, pudiera ser, ¿no? Ahí la agarras. Y La agarramos. yo creo que sí tiene razón en eso. O sea, necesitamos un método alterno de transporte que sea efectivo y eficaz para todo y que se pueda usar independientemente de una diversidad social, ¿no? Si tienes lana o si no tienes lana, que lo puedas usar igual como se hace en Europa o como se hace en otros lugares del mundo. Pero también sí creo que conociendo al hermosillense, conociendo al sonorense, que van a querer adquirir más vehículos, más trocas, más lo que tú quieras, sí necesitamos también esos puentes y sí necesitamos también bachar cada una de las calles de Hermosillo para tener, como lo dice Roberto, un mejor nivel de vida todos los hermosillenses, ¿no? Fíjate, voy a comentar algo del socialista que todos llevamos dentro, ¿no? El marxista que todos llevamos dentro. ¿Cómo te han criticado? Fíjate que Marx dice, expulsarlo. lo que pasa es que no son de Lo van a echar. izquierdistas y ni siquiera han leído No, pero no, el además manifiesto no, comunista. Ya no les voy a pedir el además capital, no entendieron, de Marx. Bueno, el no manifiesto entendieron lo comunista, que, Con que el lo puro que manifiesto- dije, por qué citaste a Marx, muchos no lo entendieron, pero Sí, bueno, pero es que no, por eso les digo, pues no. Pero eso sí, son muy morenistas. Bueno, mira, el punto es que el Marx dice que el hombre
su cultura es consecuencia de sus condiciones materiales y no al revés. Entonces ahí yo sí estoy muy de Claro. acuerdo con él. En China, la primera vez que pusieron un metro, la gente iba y escupía en el metro, pero al mes ya nadie escupía en el metro. Inmediatamente todo el mundo se le quitó lo maleducado, ¿no? Aquí en Hermosillo no puedes pedirle a la gente que tenga otra cultura y uso de transporte si no hay las condiciones. Tenemos que generar la ciudad que lo haga, ¿no? Sí. La ciudad que le dé esas condiciones para que la gente pueda, o sea, ahorita salir a la calle en una bicicleta es criminal, pues. Sí, no, con O sea, el te van tráfico. te van a matar, o sea, te tienes que ir cuidando, pero en serio, ¿no? Yo lo usaba Entonces, mucho como el 2014 para mover. Ahorita digo, ni más, o sea, si es un deporte extremo, cabrón. O sea, sí es de peligro. entonces la realidad es que los pueblos la cultura de los pueblos en gran medida deviene de su condición material. Entonces lo primero que hay que cambiar es la condición material de la gente. Entonces, y luego dicen, las prioridades, así son los gobiernos, tienen que atender a todos los segmentos y a todos los sectores porque gobiernan para todos, no pueden gobernar para uno. Entonces, es por esa razón que se explica que, por ejemplo, Pero un como gobierno dice de la el gober, 4T... no, ya les toca a los que no les ha tocado. ¿A quién dice? El gober. Ah, bueno, el gober, por Entonces- ejemplo. entonces ya por le ejemplo, toca mira, a los las usuarios del prioridades, transporte, las pues. prioridades por ejemplo, hablan mucho de las prioridades. Escuché a Lorena Valles en una entrevista hablando de eso. Y yo digo, pues Lorena, que no fue a la inauguración del mercado municipal de la rehabilitación y no fue a la rehabilitación de la Sauceda. ¿Qué más prioritario? Pero O que- sea, que- y no fue también, están rehabilitando todas las calles del centro. Nunca la he visto criticando las prioridades del gobernador. Entonces, ¿Pero yo por sí qué? ¿Qué entiendo. decía? Estás Porque ella dejando a decía medias. que estaba diciendo Lorena que las prioridades de Toño Estrezarán están volteadas, pues. Entonces, por lo de la- a mí se me hace una crítica muy drástica. No, yo creo que la realidad, que sí, otra vez citando Marx, la realidad, ¿no? Es esa. Hay que atender a todos los segmentos de la población y desgraciadamente están tan castigados los municipios, Aarón, en su esquema fiscal, que pues no pueden darle a todo lo que quisieran. Nunca han podido, pero ahora menos. Y lo que sí es admirable el Toño, y lo mencionaron algunos de ustedes aquí, es que pues en vez de ponerse a llorar, pues se puso a solucionar, ¿no? Entonces, le dieron 100 millones de pesos del Repube, como tú dices, es extra, pero también le metieron 50,000 carros que no tenían, que están haciendo baches en las colonias. O sea, la verdad es insignificante, 100 millones de pesos. A mí me da, alguna vez aquí con la compañera Wendy, que por cierto le mando un saludo, buena onda, ¿dónde anda Wendy? Ahí, Manobras. todavía está ahí, ¿no? En manobras. Wendy, que decía, estaba presumiendo que le habían metido hasta 300 millones de pesos de agua para la infraestructura de agua, cuando anteriormente era lo que en un solo año le metían, pues el gobierno federal, de aquellos años cuando yo trabajé en Agua de Hermosillo, estoy hablando del 2000, del 2003. Entonces, es irrisorio para una ciudad como Hermosillo. Entonces, la verdad es que los han dejado solos a los ayuntamientos. El nuevo modelo fiscal los ha dejado solos. Entonces, como yo ahí estoy muy de acuerdo con Eddie, de que la prioridad se ha volteado, y son los que tienen el contacto directo con nosotros, los que nos tienen que solucionar las primeras cosas, y los han dejado solos, pues, ¿no? Bueno, Hay a ver, mucho leo de algunos fondo, comentarios estamos- porque hay muchos. Maritza Domínguez dice, el primer Estamos día que cerrando, lo inauguraron, el Solidaridad bien, el Encinas mejor que bien, se despejó tránsito, pero ayer y hoy el Solidaridad ha estado fatal. Modificaron semáforos y el tráfico está lento. No, y además era domingo cuando lo inauguraron, o sea, hay menos tráfico, ¿no? Se me movió aquí luego dice Luis Araiza, claro que te atoras en el Costco, dice, no sé si en el Boulevard Las Quintas, pero salir por la Real del Arco es imposible porque los de Colosio están atorados en el Costco. Arellano dice, está en proceso de adaptación la raza, pronto se agilizará. Maritza Domingo otra vez dice, no ayuda nada la movilidad ni del sector ni de la ciudad. Googleen lo que significa tráfico inducido. Alejandro Figueroa dice, ese Roberto Panadero le falta información sobre Ciudad Obregón. No soy partidario de la Marque, pero después de tanto olvido de las calles de Obregón, el ayuntamiento está trabajando en ese problema. Sí, no creo que algo de lo que le agarró popularidad en muy en su primer periodo compró una máquina del Dragón que le llaman, ¿no? Que estuvo, no es una solución así de que, porque pues no es de concreto, pero, o sea, bachea
de momento, bueno, es que Obregón ya estaba en el pinche, la tierra, ya no había ni pavimento, no, sí, la verdad, no, o sea, muchos, y luego huele a fritanga peor. ¿Qué dices de eso, Figueroa? Y luego los de la norte, dice Roberto, que son muy llorones. No. Mira, empezó a decir, los de Obregón son muy llorones. Luego de los de la norte. Al rato va a decir que la cuadra donde vi el ruso, al rato no, va a dar el domicilio del ruso. No, pues No, la neta es ahí nomás, es de hasta No puedo decir que Es de la- frente de la casa del ruso. de la Naina de la Navojoa, creo que es la Chihuahua, ahí donde vive el ruso. Hasta Bueno, llega. los trabajos son en toda la ciudad, hablando de Obregón, ¿no? Dice, ese muchacho le falta, no, ya es señor, no es muchacho, Roberto, es señor, ya mira cómo pinta Canal. Por favor, deje su número, le vamos a mandar un saco de nueces. Le falta, septiembre. que te falta método científico, dice, Ah, saludos no, desde Ciudad es Obregón. exactamente al revés. Ahí está, Es bueno. exactamente. Aquí veo puras elucubraciones. Ok. Wow. Luego nos dicen Te acá, refieres a las de Aaron, ¿no? Sí. qué bueno. Lo que hace falta es un túnel en el cerro del Bachoa, cabrón, en el cerro del Bachoco, ya Sí. sea desde López Portillo o el Progreso para salir Sí, a San sí. Pedro. Fíjate que no tiene que ser un túnel, Aarón. Ya el Progreso está trazado para subir por arriba hasta donde está la potabilizadora y entroncarse ahí más o menos a la altura del Camino a la Victoria, en el Mazón. Entonces, es una laredita que no necesita hacer un túnel. Subes y bajas muy rápido. No más que, pues, al modo, ¿no? Al modo que. Pues es complicado por la Ah. tenencia de la tierra, ¿no? Hacerlo. Muchos entusiasmados en el paso de desnivel, pero muchos más descontentos. Un gobierno de y para las élites. Allá todo muy bonito, ya le subieron la plusvalía y el resto de la ciudad horrible. Y de por sí lo del poniente se creen, no Ni sé les qué digas chingado, eso ya a ves los multifamiliares como. No le digas eso de la plusvalía porque capaz que la flor le sube al peredial. Bueno, mira, otra adversaria, ¿ves? De que está levantando la vara para la. No, pero no, todo bien. escucha Ah, de ni al todo, caso, pero ni al todo caso. bien, Salud. bueno. Yo siempre, Es la yo mesa sostengo- pendenciera con los Oye, que no están aquí. En, Sí. en varios lugares yo sostengo, y he dicho, y lo he hecho públicamente, que la mejor funcionaria que tiene el Toño es la Flor. Lo sostengo, es la que genera más resultados. Yo digo que Ok. el pichón Pablo. Yo Luis. pensé que iba a decir, es la que El genera más director recursos, la de. más También. recaudadora. El director de servicios públicos. el Muy Pichón bueno Pablo también Luis. el buen Pichón. Dice Arellano, ¿qué es primero, el recurso o el servicio? No, pues primero tienes que tener recursos para el servicio, ¿no? ¿Sí, no? Pues sí. Bueno. Alejandro Castrejón, fíjate, está aquí. No me subo acá a la mesa, dice, porque no me pinté el pelo, ya se me traigo color de oxigenado, de güero oxigenado. Bueno, ¿Qué por eso pasó? dice que no. ¿Qué Pues él pasó? dice, Bueno, yo qué, pero además dice, en la época de autocensuró. Javier Gándara se compró un sistema de semáforos inteligentes a Cemex. Cemex, pero no la cementera, es con S, ¿no? Con S, Cemex. Señalamientos de México. Señalamientos de México, que incluía cámaras, gabinetes de control, torres de enlace de comunicación y enlazado a oficinas en calle Morelia. Pero desgraciadamente Cemex incumplió con la completa implementación del sistema y aún vemos las cámaras sobre semáforos cayéndose y torres de enlace tiradas. Se debería de repotenciar lo existente. Y fíjate dice. que y no se pagó, Se penalizó Ah, ese qué bueno, es lo contrato. que, porque es lo que iba a decir, porque a Se- Javier Gándara, ¿cómo No, le se- fallan las llaves los españoles esas No, que se, dizque, se penalizó el contrato. ¿Y sabes del qué? agua esta que reciclan el La recicladora sí. de- ¿Sabes, Aaron? Ah, Estaba Javier obsesionado con el tema de la sincronización de los semáforos. Yo me ¿Y acuerdo qué que pasó? tomaba el tiempo, se iba. No, logró con lo que había, con un método muy artesanal que es prácticamente van calibrando a mano, ¿no? Pues Oye, lo que pudo sí, lograr. Es que el semáforo inteligente, la función fundamental que tiene, pues es que cuando te detecta, pues cuando no está que no hay tráfico, Ajá, que- sí, sí. y te orienta, pues está saturado el tráfico y te libera, te da más tiempo, pues, A través de el ese verde sensor. para que puedas transitar. Es muy básico, ¿no? Infraestructura para Y no es vehículo, nada nuevo. pues es lo que hay, tampoco se debe de negar la realidad. Mira el otro. ¿Infraestructura No qué? entiendo, pero- infraestructura para vehículo, pues es lo que hay, tampoco se debe de negar la realidad. Si no estamos hablando de eso, estamos hablando que se sigue trabajando, construyendo esta ciudad para el vehículo. Entonces, ¿a qué pinches horas vamos a cambiar el chip? Cuando todos
ahora es al revés, pues las ciudades modernas despresurizan el uso del vehículo. Y aquí obra y obra y obra para vehículos. Pues entonces aquí cuando la Universidad de Sonora, casi a ver hasta dónde chingo llega, va como la Torre de Babel, va ya a la Quinta Madre, ya casi rasca el cielo con los estacionamientos, donde se supone que son la casa de las ideas, pero bueno. Ahí luego se nota que no hay vínculo, la vinculación famosa esa de con ese para la sociedad, Pues ¿no? el Los civil. estudios y todo, pues ¿cuál vinculación? Bueno, No, es en fin. coraje. Pues, No, es que ya es miércoles, sí me da es una coraje, pena. cabrón, Pues bueno. es la mesa pendenciera, ¿no? El Costco siempre está lleno y hay embotellamiento. No, es fan aquí, yo creo, de las pinches obras estas bueno, Alejandro Figueroa otra vez, si a ese plebe Roberto utiliza el método científico, le debe de afinar, ya que sus conclusiones no son muy acertadas. Pues bueno. es que... Oye, les da concluyó, coraje. Y que ni te pares en Obregón porque te va a tocar un botellazo. No, sí, bueno, sí. hay muchos más comentarios, pero ya no da tiempo de conclusiones. Bueno, me ¿Todo quedé- a conclusión lo que dije o quieres una conclusión? No, nomás quiero... Ya concluyó Ya lo Roberto. último, voy a mandar Sí. un saludo. A ver, pues, a Ya Figueroa. concluyó, Roberto. A ver, conclusión. A ver, otra vez, Ya. el No, debate... ¿cómo que otra vez? No, conclusión. No, cabrón, otra. sí. Tengo un chambre ya. Otra vez el planteamiento inicial, el tema de fondo es la movilidad. Yo utilicé una palabrita que me encanta, que es prospectiva, es decir, qué visión tenemos. Y tenemos ejemplos aquí, no nos tenemos que ir muy lejos. Decía el sistema de transporte en Mérida, Yucatán, o sea que es muy bueno, me tocó verlo. Y también, a ver, en algún momento con esto, no sé si lo planteó Javier, yo también lo planteaba ahí sin mucho orden en algún momento hace algunos años, ¿por qué no también un tren elevado? ¿Cuántos años tiene Monterrey? Es que es muy costoso, es que es muy... Yo creo que con una planeación indicada, insisto, con una visión integral, si es que podemos cambiar nuestra cultura de movilidad o cómo estamos obligados necesariamente en el corto plazo, porque esto no es una onda de futuro, es una onda de presente, el tema de esta cultura de la movilidad, también teniendo esta visión de un desarrollo sostenible, una visión ecologista, tenemos que explorar todo ese tipo de cosas, ¿no? Con la saturación de la ciudad, si seguimos pensando únicamente en el tráfico vehicular, pues nos vamos a cerrar, vamos a tener ceguera de taller y no podemos ver como, insisto, en ciudades como Monterrey. ¿Cuántos años no tiene un tren eléctrico en Monterrey? ¿Cuántos años no tiene? Entonces, es una ciudad, pues, qué tan lejos estamos de la cantidad de habitantes que tiene. Yo creo que aquí, yo lo dije, el teleférico a lo mejor es mucho más barato que un tren elevado, pero tendríamos que apostarle, insisto, con eso cierro yo mi intervención. ¿Por qué me distraes, Roberto? No, es que estaba leyendo aquí los comentarios. Me manda aquí un Tenemos que colega- tener una visión integral y un cambio de perspectiva de cómo vamos a empezar a movilizarnos en la ciudad de Hermosillo. Me manda un colega aquí, no voy a decir el nombre porque luego le va a agarrar mala onda el Roberto, porque la evolución de la deuda de Hermosillo en la administración 2009-2012. Y, híjole, pues es un friego pero sí que te leo tantito nomás, la Pásamelo. pura puntita. Pásamelo. Y te lo voy a pasar y tú sabes qué haces con él. No, sí se disparó la deuda. Durante ese periodo se inició un crecimiento sostenido de la deuda municipal. Se estima que entre 2012 y 2009 la administración incrementó la deuda alrededor de 500 millones de pesos a largo plazo. Entre conforme 2012 y 2009 y 2012. Ah, pero eso, ahí estaba, 2009, 2012 estaba Javier Gándara. Sí, pues ahí, Ok. espérate. ¿Se ya vamos incrementó? entrando. Y es lo que yo dije, ¿no? Que a partir de Javier sí, Gándara. Pero es que no se fue más para atrás. El análisis de ahí empieza. Ahí empieza. Ah, está medio sesgadito entonces. No, pues me manda así como, Sí, está bien, está bien. ahorita te lo voy a mandar. Ujú. Luego dice el 2012-2015, en este trienio el municipio volvió a endeudarse en términos importantes, agregando aproximadamente 600 millones de pesos de deuda de largo plazo. 2015, bueno, ya los 1.400 millones del Maloro. Administración donde trabajó Sayara y Consálida López, dice, al final del Reducción 2018, significativa. Reducción. el municipio presentaba un nivel de deuda elevado y aunque se continuó con obligaciones a corto plazo, esta administración no contrató deuda a largo plazo Correcto. significativa, dice. Fue la de mayor De Otoño disciplina. Estezarán, el municipio siguió manteniendo niveles altos de deuda.
por estabilizar y reducir ligeramente. Bueno, estableció y redujo ligeramente. En 2022 se aportó una reducción de más de 100 millones de pesos. Fíjate, y aún así estamos en primer lugar, cabrón. Sí. Bueno, ahí te mando, porque está largo. claro. Ahora, no, sesgadito, no. Bueno, es que el Borrego le metió como 50 y tantos millones de pesos, no fue ni, no, fue ínfimo a después cómo vino a partir de Javier Garza. Es que no había la obligatoriedad del registro, pues, antes, ¿no? No estaba la ley de disciplina financiera, Entonces, eso es muy importante. Alejandro le tocó deuda de que antes se consideraba de corto plazo, de los 600 millones, 300 los heredó y los tuvo que registrar. Eso fue lo que pasó. Por eso le quedaron a él registrados 600, pero él no los contrató. Okay. Bueno, Cota. Sí, pues para el tema, la conclusión, bien por estas obras que se encuentran nada más en el tema de funcionalidad, checar que todo salga bien y si no hay que ajustar. Costo, vamos a checarlo también cuando terminemos y que se generen los temas. Para mí creo que sí es muy importante lo que mencionó Edgar, movilidad como tema número 1 y soluciones de mediano y largo plazo para el Hermosillo que viene. Esa es la realidad. Bueno, ibas a mandar un saludo. Sí, le mando un saludo con mucho cariño a mi que es tu fan, fíjate. ¿Quién? Un tío mío, Juan Carlos Romero Sapiens, que vive en Rosarito, Baja California, que fue tesorero Es del un tipo ayuntamiento varias brillante, veces, ¿no? Pues son cosas que no me explico, pero porque a pesar de que lo es, ahí anda, pero sí es tu fan. Te mando un abrazo. No, brillante, eso no hay duda. Un saludo a Juan Carlos Romero. ¿Dónde vive? Vive en Rosarito, Baja California. Órale, mira, desde Rosarito para que te ellos les tocó inaugurar el ayuntamiento, fíjate, y fue funcionario. No quería varias venir veces. nunca a la mesa, allá, no, si nadie te ve. Y vino una entrevista aquí y se destapó el muñeco y le llegaron muchos mensajes y todo. Oye, no sabía que tenías tanto. pero por tu- ahora sí invítame a la. Por tu a culpa la me dejaron señal. de hablar una semana. No, por mi culpa. Tú tuviste la culpa. Yo pregunté. ¿no? Una semana Tenías el completita. derecho de contestar o de responder o no Me responder. metieron en la congeladora. Pero bueno, ya resolvimos el tema. Está bien. No, Nuestra bueno, no, amiga- eso me estaba bromeando con Sayari. No, sí, siempre Nuestra que lo he amiga Celia. solicitado. Aparece. Está bien. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Rogelio. ¿Cómo? Oye, pero no dijimos contra quién juega. Contra Black House de Watsonville. De Halcones Negros ¿en qué estado está? en Watts? California. California. Es cerquita de San José, Es que California. es binacional la liga. Así es. Con razón, ya mero me iba a la chinga cuando fui que empezaron a sonar el himno de los queridísimos vecinos del norte. Sí, Dije, es que te obliga. pero ya vi, dije, no, somos ya, sí, pues dije. Que nos es deje binacional, boleto, dije. Rogelio. que No, nos no, ya deje están los Y, boletos. los dos juegos son contra ellos. Sí, y te regalo Para para que ahí los Órale. los Los rifes primeros o lo que sea, sobre. 10 boletos dobles, ¿no? 5 para el sábado y 5 cinco. para el domingo. ¿A cuánto Sale. los venden? 120 pesos. Qué bueno. No, ya imagino ahí, ¿no? sé. Había sacado esa cerveza porque Buki no venden alcohol ahí en la arena del Unison. Pero es patrocinado. Pero Bukivichi sacó esa Edición. edición en honor a los soles de Sonora. Que seguimos llama trabajando Solar, en la poder Solar. vender, ¿no? Creo que ahí hay un tema de una ley Malentendida. y es a criterio porque anteriormente sí hubo una vez donde jugó Soles ahí y se vendió alcohol. Ahorita pues hay circunstancias que quizá no estén permitiendo el tema y lo estoy tocando, ¿no? Digo, no es que uno sea alcohólico, pero sé que dentro de la cultura Parte de la general, cultura mexicana sonorense, ¿no? así es. Ahí en el Yo tomo vino. en el estadio, la arena Sonora sí venden, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí no hay ¿Cuál bronca, podría ser la diferencia? No me la, que no me está la- dentro de una universidad pública. Una Sí, el de universidad. la Unison ahí, ¿no? Pero Es antes sí, posible. pues, o sea, Antes hay se algo podía. ahí que está Sí. mal ahí, pero bueno. Ya se asomaron a Facebook y TikTok, mucha gente quejándose de los baches, mostrando la realidad material de la que habla Roberto, de la mayoría de los habitantes de Hermosillo. Muy inducido, por cierto. Bueno. Darío Arredondo, es una obra en beneficio a la ciudadanía hermosillense, independientemente de la politiquería, son resultados que son obligados como servidores públicos, dice Darío Arredondo. ¿Será el muchas maestro gracias. Darío? Muchas gracias, gracias y con todos soles de Sonora. Gracias, ¡Ánimo! gracias.